Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia. La expresión de que Jesús vendrá como ladrón en la noche fue algo que él mismo dijo. Él lo dijo allá cuando estaba dándole las respuestas a los discípulos acerca de la venida de él. Cuando ellos le preguntaron a él que cuándo iban a ocurrir estas cosas, haciendo una pregunta justamente a la destrucción del templo. Después le preguntaron que cuáles señales habrá de tu venida. Ahí se referían básicamente a la parusia, o lo que es el arrebatamiento, y las señales acerca del fin de los tiempos, que tiene que ver justamente ya con su segunda venida propiamente, a conquistar completamente lo que ya él ganó en la cruz. Entonces esa referencia como ladrón en la noche, más que algo literal, es algo simbólico. Lo que quiere decir es que como un ladrón llega de manera inesperada, de esa manera va a llegar el Señor Jesucristo para muchas personas. Pero de la misma manera que Él dejó todas las fechas establecidas y la forma de reconocerlo a Él cuando Él iba a venir en su primera vez, cuando nació justamente por medio de la Virgen María y a través del cumplimiento de todas las profecías, de esa misma manera Él dejó todas las señales y todas las cosas que nosotros vamos a poder interpretar a través de esas mismas fiestas para poder saber cuándo Él va a llegar. Por lo tanto, a las personas que creemos, a las personas que estudiamos las fiestas, no nos va a tomar por sorpresa, como no debió de haberlos tomado por sorpresa a los judíos del primer siglo, o sea, la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque Él vino en una fiesta durante los tiempos, nació de lo que fue el Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, o el Rosh Hashanah. De esa misma manera y bajo esas mismas fiestas, bajo esos mismos parámetros va a venir. Por eso Pablo, allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, 4 y 5 básicamente, en los dos capítulos, empezando a partir del verso 13, él empieza a desarrollar lo que tiene que ver con la venida del Señor. Dice él en el verso 13, y leo para que nos quede bastante claro: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y preste atención a este verso 17, de continuo al 18, y no haga la división del capítulo 4 al capítulo 5, sino que lo lea de corrido, ya que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Eso fue puesto para conveniencia de encontrar los pasajes. Y dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ahí es donde hace la conclusión Pablo: alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el verso 18. Pero vea que les digo que no hagamos la separación con el verso 1, sino que leamos de corrido. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Qué son los tiempos? Los tiempos y las ocasiones justamente son las fiestas. Los tiempos es lo que Dios marcó desde el principio, cuando creó el día y la noche, para que nosotros pudiéramos ir viendo durante la historia de la humanidad en qué fecha estamos. Nosotros podemos ver ahí los días, podemos ver los meses, podemos ver los años y nos ubicamos. Y las ocasiones son las fiestas. Entonces él dice que, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ya fue escrito por Moisés, ya fue enseñado por Moisés, por lo tanto eso es lo que nos ubica a nosotros. Continúa diciendo en el verso 2 del capítulo 5, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, está hablando de que vendrá eminentemente, o sea, que sí va a venir, pero que no va a ser para todos esperado. Cuando digo esperado, significa que algunas personas no se van a dar cuenta. Pero en el verso 2 del capítulo 5 dice a las personas que estudian, a las personas que aprenden justamente en esos tiempos, hablando de fechas y ocasiones, hablando de fiestas, dice en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, subraya el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, en desconocimiento, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, o sea, no deberíamos de estar en desconocimiento, debido a que Jesús nos dejó el capítulo 24, capítulo 25 como instrucción de cuándo Él va a venir, cuándo va a acontecer todo, y sumado a lo que Moisés dejó, o sea, a lo que Moisés escribió en lo relativo a las fiestas, en lo relativo a los sacrificios, nosotros deberíamos de poder ver en esas figuras el tiempo en el que va a venir. Y dice en el verso 6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es no dormir? O sea, no descuidarnos, que es lo que el Señor nos enseña a través de su predicación también en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, refiriéndose al conocimiento, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, no nos puso Dios para castigarnos, o sea, Dios no nos salva para destruirnos. Por eso es que dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, cierra Pablo en el verso 11 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros? Que nosotros sí podemos tener la idea de cuándo el Señor va a venir. Cuando el Señor dice que no se sabe la hora ni el día, no se está refiriendo exactamente a que estamos en desconocimiento, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que está refiriéndose él es que en el año que va a ser, eso lo decide Él y nosotros no sabemos. Pero sí va a venir durante el tiempo de las fiestas del Rosh Hashanah, las fiestas de las trompetas. Y eso se da para nuestra fecha, para nuestros meses, a finales de septiembre y 1 de octubre, que fue la misma fecha cuando el Señor nació. Por eso es que a la humanidad se le ha robado esas figuras, esas fiestas, esas ocasiones, esos tiempos. Y se ha puesto esos tiempos en otro mes que no es el que corresponde, para que las personas estén descuidadas y que cuando Él venga muchas personas se queden porque no estaban velando como Él lo demandó. Espero que con eso haya quedado claro la respuesta. Cualquier cosa, estamos aquí esperando sus preguntas y con mucho gusto las responderemos. Bendiciones. Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia.